Aquí estamos de vuelta un día más, un año más, un modpack más. Volvemos con Minecraft, como lo pidieron todos ustedes, o bueno, una parte de ustedes. Y vamos a comenzar un nuevo modpack. Este modpack es llamado Create Chronicle the Adventure. Y pues bueno, primero que todo, creo que le pegué algo. Ah, no, está peleando con algo más. Tranquilos, no pasó nada. Primero que todo, Create. Quería jugar algo relacionado con Create porque Create siempre ha sido uno de mis mods favoritos. Hace mucho tiempo no juego con nada de Create. Lo último que hice de Create, de hecho, lo dejé incompleto, según me di cuenta hace poco, según estuve revisando. Y hicieron una actualización bastante interesante en donde pues se pueden hacer muchas cosas nuevas, muchas cosas interesantes y se ve todo bastante cool. Este modpack, pues bueno, dentro del nombre tiene Create, por lo cual pues hay muchas cosas que están en torno a Create. Y es un modpack que tiene algo a lo que hay que llegar al final de todo, algo por lo que hay que trabajar. Y es llegar al end. Pero pues no es tan fácil como estamos acostumbrados, que es pues llegar al end. En este caso vamos a tener que conseguir diferentes tipos de Eyes of Enders. Y esto lo hemos hecho en modpacks anteriores. De hecho no recuerdo cuál de todos específicamente, pero lo hemos hecho en modpacks anteriores. Y una vez llegamos al end, pues prácticamente se termina el modpack. Sin embargo, antes de llegar al end tenemos que avanzar por una parte de Create, ya que hay unos tokens que se deben conseguir para conseguir uno que otro ojo de Ender. Y luego tenemos que ir a buscar uno que otro boss también diferente, de los cuales hay unos que ya conocemos. Acá está Cataclysm, está Apoteosis, de magia tenemos Iron Spells and Spellbooks, y hay otras cositas un poquito diferentes. Estuve mucho revisando antes de comenzar porque pues no quería hacer como una serie nueva de cualquier modpack. Y encontré este modpack que no es muy conocido, pero se ve bastante muy interesante. Y bueno, antes de comenzar, para conocer el modpack un poco, estos son los ojos que tenemos que conseguir para ingresar al end. Y luego eso pues tenemos que ir a derrotar al dragón y pues hay unas cositas extra ahí, unas cositas de Cataclysm. En este modpack no podemos volar como con forma creativa como lo hemos hecho anteriormente. Entonces tenemos el Elytras y tenemos Immersive Aircraft que está acá abajo, que pues es como la manera que vamos a usar para explorar desde un comienzo. Acá por este lado todos estos fragmentos de ojos se consiguen con unos tokens, que ya los vamos a ver ahorita en un momento cómo se consiguen. Y el resto son todos de exploración en donde tenemos que derrotar a uno que otro boss. Esto no lo revisaba muy bien, no sé si tengo que derrotar a todos los 3 bosses para que me dé el fragmento, aunque creo que sí, porque son 3 fragmentos. Entonces, bueno, hay bastante que hacer. Por otro lado tenemos el Order of Engineers, que pues bueno, esta es la manera en la que conseguimos los tokens. Estos tokens, pues bueno, podemos entregar diferentes cosas que están acá en todo esto, como lo pueden ser manzanas, lo pueden ser cabbage rolls y pues bueno, así sucesivamente. Y cada uno de estos nos da una cantidad de estos tokens de ingeniero. Y hay 3 niveles, dependiendo pues del token que queramos conseguir. Vamos a tener que hacer cosas diferentes. Y pues digamos, este da uno nomás, este da uno, creo que todos dan uno nomás. Entonces vamos a tener que entregar varias de esas. En el modpack anterior, en Stone Block 4, usamos estas task screen, entonces pues ya sabemos cómo funcionan. Y pues bueno, esto es el Order of the Engineers. ¿Qué más tenemos? Tenemos Create, tenemos varios add-ons de Create. Ya vamos a ver más adelante, de pronto si ya conocen Create, vamos a ir viendo conforme vamos avanzando que hay unos add-ons que cambian una que otra cosita de una que otra receta. Tenemos este Molten Vents and Renewables, que pues esto no lo he usado. Acá hay extruders, que estos extruders son como máquinas que nos ayudan a crear un material en específico. Y según tengo entendido, estos vents se pueden como farmear de forma entre comillas infinita. Y pues bueno, importante también tenemos Refined Storage. Al comienzo pues vamos a comenzar con Create para manejar nuestro inventario, pero eventualmente nos vamos a mover a Refined Storage, que es un mod que no uso hace bastante tiempo. De magia tenemos Iron Spells and Spellbooks, como les dije, y este Alchenex Familiars, que es un mod como que nos permite tener un compañero que nos ayuda a pelear. En dimensiones tenemos Eternal Starlight, que es una dimensión en la que hace salto del tiempo, y The Other Side, que pues esto es de Deeper and Darker. Vamos a ver acá si hay algo diferente. Y tenemos varios coleccionables bastante interesantes y unas que otras cositas de las que ya hablamos, que pues como lo es Immersive Aircraft. Y bienvenidos a nuestro mundo. Me llama mucho la atención que, pues bueno, tenemos allá. Eso muy seguramente es una dungeon. Si no estoy mal, es de Dungeon. All the Dungeons Arise, algo así es que se llama ese mod. No recuerdo muy bien cómo se llama. Pero pues ahorita no creo que nos vayamos a meter ahí. Tenemos también
hay como un par de casitas acá. De hecho, acá ya hay una que otra cosita, lo cual es bastante bueno. Nos ayuda a conseguir pan. Y también vamos a manejar estas monedas porque con estas monedas, al parecer acá en este modpack, tenemos vendedores que nos venden cosas interesantes. Que pues bueno, obviamente se tienen que pagar con esas monedas. Hay bastante loot acá como inicial, muy interesante. Y de hecho de un comienzo nos dan una bolsita y en esa bolsita tenemos el questbot que no sirve para nada, una espada, algo de comida y unas cuantas antorchas. Ya se está haciendo de noche, entonces de hecho voy a aprovechar y voy a usar esta cama. Y pues bueno, por ahora vamos a dejar nuestro spawn ahí y vamos a seguir viendo qué más tenemos por acá. Hay bastante comida. Y pues bueno, podríamos usar esto como lugar inicial, pero pues bueno, también tenemos allá hay una casa y vi que también acá cerca hay algo también muy pequeño, una construcción. Está muy cerca a esa dungeon, pero creo que no hay problema porque en esa dungeon generalmente las cosas se spawnean como muy adentro, entonces creo que no va a haber ningún problema. Este lugar parece estar bastante completo. Tenemos una granjita muy pequeña de ovejas y vacas y tenemos mucho material. Tenemos Farmers Delight por acá por un lado, tenemos ya unos cultivos comenzados, lo cual está muy bien. Por acá tenemos también unos cuantos cultivos de wet y adentro tenemos, uy, esto me asustó, pensé que era otra cosa, pero no, es simplemente una pressure plate para cerrar y abrir la puerta. Entonces veamos, tenemos lana, bastante lana, lo cual está muy bien. Esto, ajá, hay algo acá abajo, hay más loot. Tenemos shears y tenemos más shears y mucha lana. Hay mucha lana acá. Acá creo que no hay nada más raro. Pero pues está bastante curioso. Este lugar es como un pequeño sótano, muy bonito. Y acá tenemos un chest con bowls y glass bottles, ok. Eso lo puedo usar por ahora para guardar cosas que simplemente están ocupando inventario, lo cual es genial. Tengo desde ya una crafting table, entonces puedo hacer un poco más de pan gracias a ese wet que conseguimos hace un momento. Y hacia arriba tenemos una camita muy hermosa. Vamos a poner como un punto de inicio y tenemos algo de comida también. Genial, tenemos una cutting board y el lugar está bastante grande. De hecho, este lugar está obviamente muchísimo mejor que el de allá. Entonces, acá es en donde podemos poner como nuestro lugar inicial. Y antes de eso, vamos a explorar allá pasando este pequeño río. Porque quiero intentar, antes de iniciar con cualquier cosa, uno, tener una maleta. Simplemente necesitaría conseguir un poco más de cuero y una vez tenga la maleta quiero ir a buscar hierro o cobre porque en este modpack tenemos, como les dije anteriormente, unos cuantos addons de create y no tenemos ultimine, que es algo a lo que pues estoy muy acostumbrado, pero sí tenemos como unos serruchos, unas cosas muy curiosas que ya ahorita les voy a mostrar que nos ayudan a conseguir madera muchísimo más rápido y se pueden hacer desde cobre o desde hierro. El cobre en este modpack es algo que es mucho más útil de lo normal porque generalmente el cobre no es para nada útil. Entonces con que consigamos una buena cantidad de cobre es más que suficiente. Y este lugar de hecho también está muy bien, está muy bonito, pero creo que esta casita está más pequeña que la del otro lado. Oh, pero hay una stove, hay una skillet. Esto sí me lo voy a llevar, de hecho. De pronto en dónde cayó eso, y haber caído en alguna de estas baskets. Lo que sí voy a necesitar es al menos un poco de madera para hacerme una pica. Entonces voy a sacar madera de acá nomás. Y ya con la pica esto nos hace la vida un poquitico más fácil. Acá está nuestro primer pedazo de cuero. Y en el segundo piso tenemos también un pedacito más de cuero. Hay bastante carne acá. He encontrado mucha carne. Y por ahora toda esa comida la vamos a dejar acá. Ya luego, después vamos a venir por eso en caso de que lo necesite. Ahora mismo no estoy seguro si la voy a necesitar. De una saddle puedo sacar dos de cuero, que es más de lo que necesito. Entonces me voy a llevar esta saddle y todos estos cuchillos los voy a dejar, que esto no es útil. Esa golden carrot me puede servir. Y ninguno de estos animalitos será sacrificado porque eventualmente podemos hacer granjas con ellos para conseguir los materiales que da cada uno de ellos. Qué bonito. Vamos a ver mucho estos lugares muy raros porque hay un mod acá que mejora un poco la arqueología. Según me he dado cuenta, hay mucho referente a arqueología en cuanto a exploración y lo que es avanzar en el modpack. Entonces, eventualmente vamos a conocer un poquito más al respecto porque, pues, por mi lado, yo
no es que conozca mucho al respecto hasta el momento. Entonces acá vamos a aprender algo y hermoso. Y si hay algo que quiero hacer es pues teniendo en cuenta que está ya esto plantado desde ya, esto lo puedo climear y lo puedo dejar chunk-loaded desde ya para que pues todo el tiempo esté creciendo, incluso si yo no estoy cerca. Y pues queda literalmente pasando un pequeño puente que está al lado de nuestra casa. Uy, acá hay un cofre extra. De vuelta a nuestra casa y ya con un poquito de todo más organizado, vamos a poner nuestra pequeña cocina acá. Vamos a poner la skillet acá en la parte de arriba y con shift. Perfecto. Los baskets los vamos a poner acá. De hecho, es importante que esto quede así. Este lo podríamos poner acá, pero tendré que quitar este trapdoor. Y lo que hacen esos baskets es que una vez salen las cosas de ese skillet, los toma y los guarda en su inventario. Si no, quedan simplemente como volando en el mundo, lo cual puede llegar a ser un poco inútil porque pues eventualmente se perdería todo y pues no queremos que eso pase. Vamos a tomar unas shears, vamos a tomar las saddle que trajimos. Vamos a poner esto acá. Primero vamos a quitar esto. Y vamos a tomar los 2 de cuero que nos faltaba para la maleta. También conseguimos unos cuantos strings antes de... Y lo único que nos faltaría sería un cofre. Quería en el centro, si no estoy mal, esto va como... ya no me acuerdo. Casi latino. Y con nuestra maleta, pues bueno, eventualmente la vamos a agrandar ya en un momento. De hecho, una vez vayamos a explorar un poco. Pero quiero ponerle al menos un upgrade para craftear cosas desde ya. Lo único que necesitamos es una upgrade base, pero bueno, esto necesita hierro. Creo que si tengo los 4 de hierro, sí tengo un poco de hierro. Y esto nos va a ayudar a tener una mesa de crafteo con nosotros, lo cual va a ser un poco útil ya que pues no tenemos ninguna otra manera de craftear sin necesidad. Y estamos listos para irnos a minar. Y unos cuantos bloques abajo de nuestra base tenemos esta cueva hermosa que tiene mucho hacia arriba, tiene lava, que esto es súper importante. Si conocen un poquito de Create, sabrán por qué es tan importante conseguir lava desde tan rápido. Y allá tenemos un poco de oro. Y vamos a ver qué más conseguimos por acá. Tenemos una buena cantidad de cobre. Tenemos una decente cantidad de hierro. Que por ahora no me preocupa mucho. Más que todo es el cobre. Y pues dependiendo de lo que vayamos a hacer el día de hoy. Que es algo que estoy pensando. Y puede que... Ok, zombies, hola. Puede que logremos dejar una pequeñísima y súper inicial fábrica de hierro. Lentísima, eso sí, dependiendo de qué tantos materiales consigamos en esta cueva. Pero, pues según me voy dando cuenta, el hierro es algo que no va a hacer falta, lo cual es genial. Y si de pronto se preguntan qué son todas estas X en el piso, con F7 hay un mod que está agregado ya en este modpack que me permite ver los lugares en los que no hay una fuente de luz tan fuerte, digámoslo, como para que no spawnen mobs. Entonces esos lugares en rojo son los que debería poner antorchas para evitar que spawnen mobs. Pero pues bueno, es simplemente una ayuda. Si se dan cuenta hay un montón de lugares así, entonces pues obviamente solamente vamos a poner antorchas en donde necesitemos. Y bueno, esto fue todo lo que conseguí antes de morir, porque ya morí mi primera vez, efectivamente. Esa cueva está muy buena inicialmente. Lo bueno es que, bueno, primero vamos a hacer un horno, ¿cierto? Vamos a poner este horno por acá y vamos a gastar estos planks y vamos a procesar un poquito de cobre, perdón. Luego de eso tuve suerte de conseguir unas cuantas semillitas de flax. Esas las voy a plantar. Yo creo que unas cuantas acá en esto. Voy a quitar estas cebollas. Y con flax podemos hacer muchas cosas, entre ellas strings o de estas cosas que no sé, como hilos, algo así. Luego de eso necesito solamente 2 de cobre y necesito un slab. 1, 2, 3. 3 slab, 1 acá. Y así, vamos a hacer una copper saw. Y esto es hermoso porque me permite conseguir madera mucho más rápido. Simplemente tumbo el primero y pues bueno, tumbo absolutamente todo el árbol, lo cual pues me hace la vida mucho más fácil, ¿no les parece? Y ya
después de haber conseguido un poco más de madera, puedo hacer muchas cosas como lo es esta madera súper rara. La voy a convertir en planks toda y la voy a usar para procesar todo el oro que he conseguido. Y puedo hacer algo, pero para eso necesito hierro. Pero para eso necesito, de hecho antes necesito procesar un poco más de cobre si no estoy mal, porque me puedo hacer una armadura de cobre para tener un poco más de aguante mientras estoy minando. Y efectivamente me falta un poquito más de cobre. Voy a hacer incluso una espada de cobre. Y ahora sí voy a poner a procesar el hierro. Vamos a agrandar un poquito más nuestro inventario. Y por ahora voy a llevar solamente 3 de estos. El resto todo lo voy a dejar procesando. Voy a llevar un bucket y voy a ir por esa lava. Pero de hecho vamos a hacerlo de día. Y una vez con esa lava voy a... creo que lo puedo hacer acá un poquito lejos. Quiero multiplicar ese poco, súper poco de lava que conseguí. Y para eso vamos a poner esto acá. Y vamos a dejar un lugar así como un poquito encerrado. Y en esa parte de allá arriba es en donde yo voy a poner mi lava, ¿cierto? Y ahora si le pongo un dripstone que de hecho conseguí en esa misma cueva que estaba ahí abajo. Acá, esto debería pasarlo hacia abajo como lava lentamente. No estoy seguro si sirve el cobblestone o si debe ser... No, mentira, sí. Ahí ya se puede ver la punta de la lava y ya esto se va a llenar de lava eventualmente. Algo también importante, creo, esto sí no estoy muy seguro, pero pues yo estoy acostumbrado a dejar todo mi lugar chunk-loaded para que pues esté trabajando todo el tiempo. Y eso lo vamos a dejar ahí, pues esa lava se va a multiplicar. Mientras tanto, para completar el capítulo de hoy, quiero iniciar al menos con un par de cositas de Create. Y lo primero que tenemos que crear es estrés. El estrés es como todo lo que mueve Create, prácticamente es como la energía que mueve Create. Para generar estrés, así sea un poco desde un comienzo, vamos a necesitar primero que todo andesite, un poco de hierro, madera, agua y absolutamente nada más. Súper fácil. Entonces vamos a tomar nuestro hierro y vamos a hacer unos cuantos nuggets de estos. Creo que lo ideal es hacer casi el stack. Vamos a hacer andesite alloy, que se hace simplemente de esta manera, una receta muy fácil. Y creo que por acá tenía unos nuggets más que pues, bueno, de hecho los podemos guardar acá. Creo que con ese andesite alloy es más que suficiente para lo que necesitamos hacer. Vamos a crear un par o unas cuantas shafts. Yo creo que con 24 por ahora está más que suficiente. Y lo que vamos a hacer es algo llamado water wheels. Vamos a hacer, yo creo que esta es large y tiene todo, pues bueno, create o bueno, este modpack tiene una facilidad y es que nos deja presionar la W y nos dice exactamente cómo funciona todo. Y así como están viendo ustedes es cómo funciona. Simplemente tenemos que poner agua sobre o sí, pues prácticamente lo ideal es que cubra la llanta, el water wheel. Y eso lo que va a hacer es que pues va a hacer que eso gire y comience a generar estrés. Otra de las cosas que voy a necesitar que de hecho está dentro de las quests es una de estas, señora. Bueno, primero acá me dar unas galletas. Esto creo que ya bueno, creo que no he crafteado la table, pero bueno, todo esto pues me enseña acá a claimear chunks, pues bueno, a dar feedback, esto es como una cosita X extra, activar shaders, los key bindings que hay y sobre las monedas que les hablé anteriormente que las podemos usar para comprar diferentes cosas que vamos a ir viendo conforme vamos avanzando en el modpack. Y creo que acá en Create, si no estoy mal, por acá tenemos un par de golden sheets, pero estoy seguro que había algo por acá que daba la llave de Create gratis y sí, acá, efectivamente. Entonces tenemos ya unas cuantas golden sheets que se las podemos usar para una que otra cosa más adelante. Y para las llantas, bueno, las water wheels, lo único que necesitamos es, como les dije, madera y shafts. Vamos a hacer primero las pequeñas. Entonces necesitamos una cantidad decente de madera, creo yo que esto. Y si no estoy mal es con planks. Sí, son con planks. Entonces rodeamos todo esto y luego si las quiero agrandar de alguna manera, vuelvo a esas pequeñas y las rodeo con más planks y pues ahí puedo hacer más.
Por ahora yo creo que con 16 es mucho más que suficiente. Y una vez tengamos eso, creo que las voy a poner acá a este lado. Vamos a quitar todo esto. Y los vamos a poner como, creería yo que quedan como este nivel. Si no estoy mal, no, tienen que quedar más abajo. Y acá es en donde ya comenzamos a usar nuestra range de create, que es hermosa porque nos permite tomar las cosas con un shift click. Acá queda perfecto. Y esta otra señora creo que acá queda también perfecta. Entonces lo único que me queda hacer es agrandar este espacio porque deben tener agua. De una manera, lo pueden tener por debajo, digamos, si pongo el agua acá, va a empezar a girar hacia acá, entonces va a estar como impulsando esa llanta de esta manera, y lo mismo puedo hacer por este lado, pero si pongo un solo source de agua por este lado, de hecho creo que les puedo mostrar de una vez, porque tenía agua por acá súper cerca, acá, entonces con yo simplemente poner agua acá, va a hacer girar las dos llantas, y cada una va a estar generando una cantidad X de estrés, y para ver exactamente cuánto genera tenemos que hacer unos goggles de ingeniero que se hacen con vidrio. Entonces voy a necesitar un poquito de esta arena que vi acá hace un momento. Y una vez tenemos nuestros goggles, no los podemos poner pues en la cabeza, tal cual, o los podemos poner en el Curious. Vamos a ponerlo en el Curious para que pues no ocupe la armadura que toma la cabeza. Y una vez miro esto, entonces ahora me dice que está generando 512 stress units a esta velocidad. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos, pero con el resto de las llantas. Entonces solamente tengo que abrir un pequeño. No tengo que hacer esto, es simplemente que pues ustedes saben que a mí me gustan las cosas que se vean bonitas y todo esto. Entonces solamente por eso voy a agrandar este espacio para que se vea bonito, y ahorita más tarde tal vez lo arregle de alguna u otra manera. Y acá algo importante, entonces si yo pongo la llanta acá, esta va a comenzar a girar también porque ese source de allá de agua la hace girar también. Si pongo una más, esta, si lo miramos, dice que está generando 0 stress units, porque si se dan cuenta está girando es porque el resto de las llantas de atrás están girando, pero esta en específico no está recibiendo ningún source de agua, entonces no va a rodar tal cual, porque pues para rodar necesita agua. Entonces para arreglar eso, lo único que hay que hacer es, pues bueno, yo voy a tomar el agua que está acá, y teniendo en cuenta que tenemos que hacerla que gire desde la parte de arriba, vamos a poner unas cuantas, son 3, 4, 5, 6, 7 y hasta acá llegaría, y vamos a poner agua exactamente arriba de todos esos planks. Así, tal cual, de esta manera, y pues ya después de eso puedo simplemente quitar todos estos planks y poner todo el restante de las llantas, y si se van dando cuenta, una por una comienza a rodar y dice que cada una está generando estrés, aunque bueno, algo pasó ahí que tumbó las llantas. Y ya simplemente levantar un poquito más el source de agua, ponerlo más arriba de las llantas, y así todas quedan generando una muy buena cantidad de estrés. Son como 8000 alguito de stress units que estamos generando, y de una manera extremadamente fácil. Para sacar el estrés de ahí, eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, porque por el día de hoy vamos a dejar ahí. El tiempo se ha acabado. Espero disfruten de esta nueva serie. Si les gusta Create, van a disfrutar muchísimo esto. Vamos a explorar bastante, vamos a conocer bastante, y me llamó muchísimo la atención este modpack. Espero también les guste. Para mañana ya vamos a estar un poquito más preparados desde el comienzo, ya que pues voy a estar mirando por fuera de grabación y todo esto. Entonces pues para la siguiente parte vamos a tener muchos más materiales, y vamos a comenzar a avanzar con Create, más que todo, que pues es lo que más me interesa. Por hoy tengan un muy lindo resto de su día. Muchísimas gracias por todo el apoyo, por haber visto este video. Recuerden que me ayudan mucho si pueden suscribirse al canal, dejar un like o incluso un comentario. Seré agradecido de todo corazón. Tengan un muy lindo resto de su día y nos vemos en el próximo episodio.